definición. Recibe el nombre de transcripción, la síntesis de moléculas de ARN sobre la base de moldes de ADN. La síntesis se produce por la unión entre sí de los nucleótidos de A, U, C y G que se alinean siguiendo el orden marcado por los nucleótidos complementarios del ADN. Esa complementariedad determina que las bases A, U, C y G del ARN se apareen respectivamente con las bases T, A, G y C del ADN. Como veremos, el apareamiento se logra mediante el establecimiento de uniones transitorias no covalentes de las bases de ADN con las bases del ARN en formación, lo cual permite que se produzcan las verdaderas reacciones sintéticas, es decir, la unión de los nucleótidos del ARN entre sí. El enlace entre dos nucleótidos consecutivos corresponde a una unión fosfodiéster, dado que en ella un grupo fosfato liga el carbono 5 de la ribosa a un nucleósido en el C3 de la ribosa del nucleótido contiguo. La molécula de ARN siempre resulta polarizada con un fosfato en su extremo 5 y un hidroxilo en su extremo 3. Las uniones fosfodiéster no se producen espontáneamente, son dirigidas y catalizadas por enzimas específicas llamadas ARN polimerasas. La molécula de ARN se sintetiza por el agregado de un nucleótido por vez. Teóricamente, una molécula de ARN podría construirse a partir de un molde de ADN y de ribonucleótidos libres, siguiendo estos 5 pasos. Primero, las dos cadenas del ADN se separarían en toda su extensión. Segundo, los 4 ribonucleótidos se aparearían con los desoxirribonucleótidos complementarios del ADN, todos simultáneamente. Tercero, cada ribonucleótido se uniría con sus dos vecinos. Cuarto, los ribonucleótidos se separarían de los desoxirribonucleótidos del ADN y se liberaría la molécula de ARN. Quinto, las dos cadenas del ADN volverían a unirse. Dado que en esta hipótesis las dos cadenas del ADN son expuestas por igual, ambas podrían ser transcriptas. En la célula, el ARN se construye de otra manera. En primer lugar, porque se copia solo una de las dos cadenas del ADN, la que corre en dirección 3-5. Esto permite anticipar que el ARN se sintetiza a partir de su extremo 5 y progresa por su extremo 3. En segundo lugar, porque los ribonucleótidos se agregan de a uno por vez, lo que hace innecesaria la separación de las dos cadenas del ADN en toda su extensión. Solo se separa un tramo de alrededor de 10 pares de nucleótidos, lo cual, como muestra la figura 14.2, forma en el ADN una burbuja de transcripción que se desplaza a medida que se leen sus nucleótidos. Unión fosfodiéster entre los nucleótidos del ARN durante la transcripción del ADN. Si se transcribe la cadena 3-5 del gen, convencionalmente se dice que la transcripción avanza en dirección 5-3, porque el ARN sintetizado se corresponde en su polaridad y en la secuencia de sus nucleótidos, sustituyendo el U por la T con la cadena no transcripta del ADN. Más aún, la secuencia del gen se define por su cadena 5-3. Una ARN polimerasa une a los nucleótidos entre sí. Los monómeros con los cuales se construyen las moléculas de ARN se presentan en el nucleoplasma como ribonucleósidos trifosfato ATP, UTP, CTP y GTP. El comienzo de la transcripción tiene lugar cuando, a través de su base, uno de sus ribonucleósidos
establece una unión transitoria con la base complementaria del primer nucleótido del gen. En este proceso interviene el promotor del gen, luego de ser activado por factores que mencionaremos más adelante. El promotor se une a la ARN polimerasa y hace que ésta interactúe con el ADN en el sitio en que debe iniciarse la transcripción del extremo 5 del segmento codificador del gen, el cual es marcado por el propio promotor. Allí la ARN polimerasa forma una burbuja, pues determina la separación localizada de las dos cadenas del ADN y deja expuesto, junto con otros pocos, al primer desoxirribonucleótido que va a ser leído. A continuación, frente a este desoxirribonucleótido, se acomoda un ribonucleósido trifosfato complementario. Será el primer nucleótido de la molécula de ARN y su base establece una unión no covalente con la base del desoxirribonucleótido. Luego se arrima un segundo ribonucleósido trifosfato complementario del segundo desoxirribonucleótido expuesto en el ADN y sus bases se unen. Pero lo más importante es que los dos ribonucleótidos que concurrieron a la burbuja quedan juntos, lo cual permite que entre ellos se produzca mediante ARN polimerasa una unión fosfodiéster y se genere un dinucleótido. Con él se inicia la síntesis del ARN, que prosigue en dirección 5-3, a medida que se acercan y se unen entre sí los ribonucleósidos trifosfatos indicados por el ADN. El alargamiento progresivo del ARN es conducido por la misma ARN polimerasa. Esta, además de catalizar las uniones fosfodiéster, se desliza sobre el ADN en dirección 5-3 y hace avanzar la burbuja. Lo logra porque separa los nucleótidos en el lado frontal de la burbuja, en tanto que los de la retaguardia se vuelven a unir. Esto último es posible porque allí el ADN se desliga de los ribonucleótidos. No obstante, el ARN, cada vez más largo, sigue unido a la cadena molde de ADN por medio de los últimos ribonucleótidos incorporados. La transcripción concluye cuando la ARN polimerasa alcanza la secuencia de terminación en el extremo 3 del gen. En ese punto la enzima se libera. También lo hace el ARN, que adquiere el nombre de transcripto primario. En el extremo 5, el primer nucleótido del ARN retiene los 3 fosfatos, mientras que en el extremo 3, el último nucleótido presenta un grupo oxidrino libre. En el capítulo 17 se analizará cómo la enzima topoisomerasa 1 desenrolla al ADN durante la transcripción. La célula posee 3 clases de ARN polimerasas. Existen 3 tipos de ARN polimerasa, llamadas 1, 2 y 3, responsables de la síntesis de las distintas clases de ARN. La ARN polimerasa 2 sintetiza los ARN mensajeros y la mayoría de los ARNPN. ARN polimerasa 1. El ARNR45S. La ARN polimerasa 3. El ARNR5S. Los ARNT. El ARNPC. Y unos pocos ARNPN. Estas polimerasas responden de manera distinta a la acción de un veneno producido por el hongo Amanita phalloides, denominado alfa-amanitina. Así, la ARN polimerasa es muy sensible al veneno. La ARN polimerasa 3 es medianamente sensible y la ARN polimerasa 1 es insensible. Transcripción de los genes de los ARN mensajeros. Los genes que codifican a los ARN mensajeros son activados por factores de transcripción. La síntesis
de un ARN mensajero dado se produce cuando el gen respectivo, mejor dicho sus secuencias reguladoras y el promotor, se activan por proteínas especiales llamadas factores de transcripción. Estos se clasifican en específicos y basales. Los factores de transcripción específicos interactúan con el regulador del gen, según lo hagan con secuencias amplificadoras o inhibidoras del regulador. Se dividen en activadores y represores. Las funciones de estos factores de transcripción se analizan en la sección 14.7. Los factores de transcripción basales son requeridos por el promotor, pues se unen a la secuencia TATA para comenzar la síntesis del ARN mensajero. En la sección 14.7 veremos que antes debe activarse el regulador, debido a su naturaleza inespecífica. Los factores basales son más conocidos que los específicos. Existen varios, denominados TF2D, TF2A, TF2B, TF2F, TF2E, TF2H, etc., los cuales actúan secuencialmente en el orden en el que fueron escritos. El TF2D se halla integrado por varias subunidades, una llamada TBP por Data Binding Protein y otras TAF por TBP Associated Factor. El proceso se inicia al unirse el TF2D al promotor por medio de la TBP. Esta unión altera la estructura de la cromatina en el promotor, que abandona su forma rectilínea y se pliega hasta formar un ángulo de unos 100 grados. El cambio atrae tanto a los restantes factores de transcripción basales como a la ARN polimerasa 2, con lo cual esos factores se unieron previamente. Una vez que se ha unido al promotor, la ARN polimerasa 2 es fosforilada por el TF2H, que contiene una quinasa. Un ATP dona el fósforo luego de ser hidrolizado por la TF2B. A continuación, la ARN polimerasa 2 fosforilada se desprende de los factores de transcripción y abre la doble hélice del ADN en el sector del gen contiguo al promotor. Se forma la burbuja de transcripción, con lo cual se inicia la síntesis de ARN mensajero. Figura factores de transcripción específicos y basales unidos al regulador y al promotor del gen, respectivamente. Factores de transcripción específicos y regulador, promotor. Factores de transcripción basales, codificador. Y en B, el ADN se dobla sobre sí mismo para que interactúe el regulador y promotor, lo que estimula la transcripción del sector codificador del gen por la ARN polimerasa 2. Para alargar la ARN mensajero, la ARN polimerasa 2 necesita dos factores adicionales: los factores de elongación S2 o TF2S y S3 o elongina. El factor S2 es una proteína monomérica de 38 kilodaltons. El factor S3 es un heterotrímero compuesto por elonginas A, B y C de 110 kilodaltons, 18 kilodaltons y 15 kilodaltons respectivamente. Se estima que durante la fase de alargamiento de la ARN polimerasa 2 le agrega a la molécula de ARN unos 50 nucleótidos por segundo. Como se señaló, en los genes que codifican ARN mensajero aún no se ha identificado la secuencia de nucleótidos responsable de la terminación de la transcripción. El conjunto de transcriptos primarios de los ARN mensajeros se conoce como ARN heterogéneo nuclear o ARN-HN. Estos transcriptos no se encuentran libres en el nucleoplasma, sino combinados con diversas proteínas básicas, las cuales se unen a los ARN mensajeros a medida que se sintetizan. El conjunto de transcriptos primarios y las proteínas asociadas lleva el nombre de ribonucleoproteína heterogénea nuclear o RNPHN. Se considera que las proteínas actúan como chaperonas que mantienen a los ARN desplegados.
Ello evita que se formen en una misma molécula apareamientos entre secuencias de nucleótidos complementarios. Regulación de la actividad de los genes que codifican ARN mensajeros. Los mecanismos más importantes para controlar la actividad de los genes tienen lugar a nivel de la transcripción. Desde que se supo que en los organismos pluricelulares todas las células poseen el mismo genoma, se ha planteado la necesidad de responder a este interrogante: ¿por qué en cada tipo celular ciertos genes son seleccionados para su transcripción y otros no? La respuesta presenta varias facetas cuyos contenidos se desarrollan en distintos lugares del libro. Así, en el capítulo 11 se analiza cómo responden las células al ser influidas por otras, y en las siguientes secciones de este capítulo se describen los mecanismos moleculares que llevan a la diferenciación celular. Finalmente, en los capítulos 15, 16 y 21 se agregan datos que completan el panorama. Los mecanismos celulares que determinan qué proteína ha de sintetizarse y en qué cantidad operan en varios niveles, aunque los más importantes son los que controlan la actividad transcripcional de los genes. No obstante, pueden producirse regulaciones después de sintetizarlo el ARN. Después de sintetizado el ARN, pueden producirse regulaciones durante el procesamiento del transcripto primario, incluso más tarde mediante el control de la exportación del ARN mensajero al citoplasma o de su supervivencia en el citosol. Finalmente, en algunos casos las regulaciones ocurren durante la traducción de los ARN mensajeros a proteínas o a través de la degradación de las segundas. El control de la actividad transcripcional de los genes se analizará en las siguientes secciones en este capítulo, y las regulaciones post-transcripcionales se estudiarán en los capítulos 15 y 16. Es oportuno señalar que el ARN de aproximadamente la mitad de los transcriptos primarios no completa su síntesis. Se ignora si esto se debe a la existencia de alteraciones en los procesos de transcripción o si se trata de un mecanismo generalizado de regulación de la actividad génica que opera abortando la transcripción antes que la polimerasa 2 arribe a la señal de terminación. Se conocen muy pocos casos de regulación génica derivados de la conclusión prematura de la transcripción. Como veremos, los mecanismos prevalecientes operan en el comienzo de la síntesis de los ARN mensajeros, ya que actúan sobre las secuencias reguladoras de los genes. Estas secuencias son influidas por factores de transcripción específicos que ingresan en el núcleo para activar o inhibir los genes. Vamos a continuar después, estamos en la página 133.